Es un gozo para mí saludarles, mis apreciados amigos, mis apreciadas amigas, mis apreciados hermanos, mis apreciadas hermanas, en la oportunidad de continuar con esta experiencia maravillosa de estudiar la Biblia en forma sistemática, un capítulo diario, en el programa denominado Reavivados por su palabra. Es mi oración para que cada vez que tomemos la Biblia, el Señor hable a nuestros corazones. Y no solamente Él habla a nuestros corazones, sino que seamos receptivos a esa palabra y seamos más que oidores, hacedores de la palabra de Dios. Hoy estamos llegando al capítulo número 21 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a encontrar también aquí varias lecciones que vale la pena resaltar en este día para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Lo primero que vamos a encontrar es que Jesús, desde el Monte de los Olivos, ordena a dos de sus discípulos que vayan a la aldea que está al frente. Y en esa aldea van a encontrar a una asna atada y su pollino al lado. El Señor les dice a los discípulos: desatadlas, traédmelos. Y si alguien le pregunta por qué la están desatando, qué van a hacer con ella, simplemente ustedes contesten: el Señor la necesita y después la va a devolver. Es verdad que Lucas y Marcos van a dar más detalles de esta escena, de esta historia. Van a agregar algunas cosas interesantes que valdría la pena verlas cuando lleguemos a estudiar esos capítulos correspondientes. Ahora nos interesa es saber que los discípulos fueron y desataron el asna con su pollina, y me imagino la emoción que ellos estaban sintiendo, porque entendieron lo que Jesús estaba por hacer, lo que Jesús estaba por realizar, y ellos creyeron que lo que iba a hacer Jesús al entrar a Jerusalén era entonces coronarse rey como ellos lo estaban esperando, sacar a los romanos y devolver la gloria a Israel del pasado. Así que ellos traen el asna. Jesús se monta sobre el pollino, va a entrar sobre el pollino para cumplir la profecía de Zacarías de que el rey entraría montado humilde sobre un pollino. Y dice que ellos colocaron entonces mantos sobre el animal para hacerle como la silla, e iban colocando mantos y palmas en la entrada, en el camino, y la gente gritaba: Hosanna, Hosanna al Hijo de David, al que viene en el nombre de David, en el nombre de Dios, el Hijo de David. Ahora, nosotros vamos a entender en esta oportunidad juntos la razón por la cual Jesús hizo esto. Miren que pareciera que el Señor había cambiado completamente de actitud. Él al principio había ordenado a los discípulos no hacer publicidad, había evitado la publicidad a toda costa. Cuando él hacía un milagro, entonces le ordenaba a la gente no decir nada para evitar problemas con las autoridades. Pero ahora él va a cumplir una profecía y la gente cree que Jesús viene a coronarse rey. De hecho, dice que cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se turbó, toda la ciudad se impactó, todo el mundo tenía que ver con lo que estaba ocurriendo. Los discípulos imaginaron que era el momento de la coronación. Ahora, ¿por qué Jesús permite esto? ¿Qué estaba sucediendo? Piense que nosotros pudiéramos mirar que esto mismo ocurrió antes de 1844, o del 22 de octubre de 1844, mejor dicho. Hubo un movimiento tal que parecía que el Señor venía, era la predicación, y ese movimiento estaba siendo bendecido por Dios. La gente se arrepentía, la gente se entregaba, la gente se volvía al Señor, se arrepentía de sus pecados realmente. Si había un pueblo que estaba listo para encontrarse con Jesús, era el pueblo de antes de 1844. ¿Por qué Jesús permitió que esa predicación triunfara si al final no era exactamente lo que estaban predicando? ¿Por qué el Señor permitió allá en el Monte de los Olivos, en la entrada a Jerusalén, que la gente
le diera hosanas al Señor, estaba por ocurrir un acontecimiento extraordinario. Y el Señor quería volcar todas las miradas hacia ese acontecimiento. El Señor quería llamar la atención hacia ese acontecimiento. Jesús no mintió. Él había sido claro con los discípulos. Voy a entrar a Jerusalén y voy a ser tomado preso y voy a ser sacrificado. Al tercer día voy a resucitar. Jesús había sido claro también con el movimiento milerita. No hay una fecha bíblica para mi regreso. Sin embargo, estaban por ocurrir acontecimientos a los cuales Dios deseaba que la mirada de todos volteara hacia allá. En la entrada triunfal a Jerusalén, como se conoce, Cristo iba a ser sacrificado 5 días después. Iba a ser entregado 5 días después para morir en nuestro lugar. Necesitaba el Señor voltear las miradas hacia allá. En 1844 Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Es decir, iba a empezar la obra de juicio. Necesitaba el Señor que las miradas de todos voltearan hacia ese acontecimiento. Por eso el Señor permite un chasco, digámoslo así. Porque tenía un propósito de enseñanza, un propósito de recuerdo, para que la gente estuviera atenta a Jesús y viera lo que estaba por hacer. Para que la gente estuviera atenta al movimiento milerista en 1844 y la gente supiera lo que Jesús también iba a hacer. Luego de su entrada triunfal a Jerusalén, vamos a encontrar allí la segunda purificación del templo. El Señor sacó a los cambistas otra vez más, volteó las mesas de aquellos que estaban haciendo negocios en el templo. La religión judía se había convertido simplemente en un negocio y el Señor les recuerda que su casa debe ser llamada casa de oración, mientras que ellos la han convertido en ladrones. Y ese accionar de Jesús impacta a la gente y dice que los ciegos, los cojos, los enfermos entraron al templo entonces para ser curados por Jesús. Allí empieza una aclamación por parte de los niños. Los sacerdotes le preguntan a Jesús: ¿estás escuchando lo que ellos dicen? Y el Señor responde que es el cumplimiento de otra profecía. Ustedes han oído de la boca de los niños y de los que maman, el Señor perfeccionará la alabanza. Y aquí Cristo da una lección interesante. La alabanza infantil es la más pura. Por eso necesitamos ser como niños. Alabar a Dios de corazón, de verdad, verdad, sentir pasión por Él como un niño la siente. Otra de las escenas que vamos a encontrar aquí es la que ocurre al día siguiente de la entrada triunfal. Dice que Jesús salió, tenía hambre, vio una higuera que estaba frondosa, se acercó a ella, no encontró frutos sino solamente hojas y entonces la maldijo. Los discípulos se asombran al ver cómo se seca la higuera tan rápido y Él les dice: si ustedes tuvieran fe y no dudaran, cosas superiores a esta podrían ustedes hacer. Ahora, ¿por qué fue que el Señor maldijo la higuera? Porque alguien pudiera decir: bueno, ¿qué actitud es esta de Jesús? ¿Cómo es que va a maldecir la higuera simplemente porque no tenía fruto? En ningún momento Jesús maldijo la higuera porque no tenía fruto. Esa no fue la razón. Porque definitivamente no era tiempo del fruto. El problema es que la higuera tenía forma de fruto, tenía apariencia de tener fruto, porque una higuera frondosa con muchas hojas era señal de que había fruto en ella. Así que lo que el Señor está maldiciendo no es la falta de fruto, sino el aparentar tenerlos. ¿Y dónde está la lección para nosotros hoy? Vamos a pedirle perdón a Dios si nuestro cristianismo ha sido simplemente una fachada. Tenemos apariencia de tener frutos. La gente puede mirarnos y decir: oh, qué religioso, qué religiosa, qué espiritual, qué hombre, qué mujer de Dios. Pero realmente estamos llevando los frutos divinos. Realmente tenemos en nosotros los frutos del Señor.
¿O son frutos de factura humana? ¿O son frutos fabricados simplemente por nosotros para aparentar, para dar una impresión de estar en el Señor? ¿Qué estamos haciendo realmente? Otra escena que vamos a encontrar acá es que entonces los sacerdotes, los principales dirigentes religiosos se le acercan a Jesús y le dicen: dinos con qué autoridad haces esto. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer esto? Ellos estaban esperando que él se reconociera como hijo de Dios, entonces para tener una excusa para tomarme preso. Pero Jesús, que conoce la intención de cada corazón, que conocía la intención de aquellos hombres perversos, entonces va a responderle con otra pregunta. Y esto era válido en las discusiones rabínicas. Era una forma válida de actuar, contestar una pregunta con otra pregunta. Y entonces Jesús les dice: yo también les tengo una pregunta a ustedes. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Se sobreentendía en esa estructura de debate rabínico que la pregunta segunda abría el camino para responder la primera. Por eso ellos aceptan la pregunta. Y ahora los que están en un problema son los líderes religiosos. Dice que empezaron a discutir entre sí: ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Porque si respondemos es de Dios, entonces lo va a decir: bueno, entonces ¿por qué no le hicieron caso? ¿Por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no lo recibieron? Y si decimos de los hombres, entonces tenemos temor de la multitud, porque aquí en el pueblo creen o aceptan que Juan era profeta. Así que ellos le dicen: no sabemos de dónde era el bautismo. Y Jesús les da la respuesta correcta que ellos tenían que haber dicho. Usa el verbo correcto. Jesús dice: yo tampoco les voy a decir de dónde viene mi autoridad. Es decir, le estaba diciendo: ustedes sí saben y no quieren decir. Dios es maravilloso. Y debemos pedirle a Dios sabiduría para tener la prudencia para responder cada una de las preguntas capciosas que se nos pueden hacer. Y entonces el Señor va a continuar relatando la parábola de los dos hijos. Un padre tenía dos hijos, dice el Señor. Llamó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el muchacho dijo: no, yo no quiero, no voy a trabajar. Pero después, arrepentido, fue y trabajó. Llamó al segundo y le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el muchacho: claro que sí, cómo no, allí iré. Pero no fue. Y entonces le pregunta a los dirigentes religiosos: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que no, pero fue? ¿O el que dijo que sí y no fue? Y ellos respondieron: pues realmente el que fue, aunque había dicho que no al principio. Y el Señor les dice: los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque ellos oyeron a Juan y le aceptaron, y ustedes no. Ahora, miren qué interesante esta parábola. Miren qué interesante la lección extra que podemos extraer de ella. No es solamente sí, hay que hacer. Personas que, ¿cuántos van a comprometerse a hacer esto y levantan su mano enseguida? Yo, pero no hacen. Cuidado, porque están delante de Dios mejor aquellos que al principio parecieron estar diciendo que no, pero hicieron. Y el Señor va a terminar con otra parábola, la parábola de la viña, que cercó con un vallado, dice, sin duda refiriéndose a la ley de Dios, cavó un lagar, edificó una torre, está el santuario allí, y la arrendó a unos labradores. Y entonces, cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a los siervos para que buscaran el resultado de ese fruto, el pago del arrendamiento. Pero aquellos entonces, algunos de los siervos apedrearon, otros golpearon, algunos hasta mataron. Volvió a enviar a otros siervos, hicieron lo mismo. Y entonces el dueño de la viña dijo: voy a enviar a mi hijo. Seguro que tendrán respeto por él. Pero cuando lo vieron venir, dijeron: ese es el heredero, matémosles. Lo mataron también. Y entonces el Señor le pregunta a los líderes religiosos: ¿qué hará el dueño de la viña con esos labradores?
Y ellos responden automáticamente, sin darse cuenta que se estaban condenando. Seguro que les va a quitar, les va a castigar y arrendará esa viña a otros. Y el Señor dice, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza de ángulo. Es decir, ellos entendieron que les estaba hablando a ellos. Israel estaba a punto de fracasar en su trabajo de predicar el evangelio. Israel estaba a punto de ser desechado porque ellos habían maltratado a los profetas, a los que Dios había enviado vez tras vez para advertirles, para recriminarles, para hacerles volver, y ahora estaban a punto de matar también al Hijo de Dios. Y el Señor dice que Él es la roca, ya lo ha dicho anteriormente, y Él dice sobre quien el que cayere sobre esta roca va a ser quebrantado, pero sobre quien cayere la roca será desmenuzado. En otras palabras, aquellos que aceptan a Jesús y le reciben, el Señor les va a transformar y les va a dar la victoria. Pero aquellos que rechazan, entonces las palabras de Cristo serán su propia tumba, los condenarán para toda la eternidad. Yo quiero invitarte esta oportunidad. Quiero invitarte, y me voy a invitar también yo, a que entreguemos nuestra vida al Señor, a que caigamos sobre la roca para ser quebrantados, a que no esperemos que la roca caiga sobre nosotros, sino que le demos la oportunidad al Señor de transformar nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos ser quebrantados en la roca eterna que es Cristo Jesús. Queremos ser transformados, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Queremos alcanzar la salvación. Queremos ser los instrumentos de tu gracia en este tiempo del fin. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente.